El Señor te bendiga y te guarde. Espero que este año 2021 podamos ser protegidos por Dios tanto como lo fuimos en el 2020. Así con idas y vueltas, con interrogantes, con preguntas, pero Dios nos prometió que iba a estar con nosotros en todo momento. Así que, Iglesia, este año 2021 tiene que ser nuestro año. Eso va a depender si queremos poner excusas para no lograrlo o podemos tomarnos de las verdades de Dios para que este año sea inolvidable. Así que vamos a comenzar este video y estuvimos hablando en los últimos con respecto a Adán y a Jesús. Habíamos dicho que por Adán había entrado el pecado al mundo, que por Jesús y su obediencia había entrado la resurrección y la vida. También hablamos de que Adán era un alma viviente y que Jesús era un espíritu vivificante. Eso lo estuvimos compartiendo en los últimos videos. Pero yo quiero hablarte ahora de lo que habla en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 habla de Caín y Abel. Todos sabemos la historia de Caín y Abel. Que Caín termina matando a Abel un poco por celos, un poco por no llevarse muy bien con su hermano. Pero en el versículo 25 del capítulo 4 dice que Adán tiene relaciones con Eva, conoce a Eva, dice la Biblia, y nace otro hijo, el cual le ponen por nombre Set. Y Eva dice, este hijo, Set, va a sustituir a Abel. Así que podemos entender que la Biblia dice que la palabra Set significa sustitución. En el versículo siguiente, que ya es el próximo capítulo, capítulo 5, habla de los descendientes de Adán. Y acá te vas a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando empieza a decir, y Adán tenía 130 años y engendró a tantos hijos, ¿cómo completarías vos este versículo? Alguno dirá, bueno, tuvo a Caín, tuvo a Abel, y ahora sabemos que tuvo a Set. Podríamos decir que tuvo 3 hijos. Sin embargo, el versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Engendró un solo hijo a su imagen, a su semejanza, y puso su nombre Set. Así que nos llevamos una gran sorpresa, porque no estuvo ni Caín ni estuvo Abel. Sin embargo, el comienzo de la genealogía de Adán comienza con Set. Ahora, si decimos que Abel había sido sustituido por Set, entonces podemos decir que Abel estaba incluido en esa genealogía. El que no estaba en esa descendencia era Caín. Y eso lo podés chequear en el capítulo 5, los primeros versículos. No aparece Caín en la descendencia de Adán. Ahora, ¿por qué no aparece Caín en la descendencia de Adán? Y sí aparece Abel, digamos, inconscientemente porque Set lo sustituyó. Porque Caín nunca fue engendrado a la imagen y semejanza del Padre. Caín nunca fue engendrado a imagen y semejanza del Padre. Caín fue un hijo que no obedeció a su padre. Ahora, presta atención a esta frase, porque esto nos está enseñando de que el hijo no engendrado no va a ser tenido en cuenta. Lo mismo que pasó con Caín, que no se tuvo en cuenta en la descendencia, lo mismo va a pasar con los hijos no engendrados. ¿Qué quiere decir los hijos no engendrados? Quiero hacer una diferencia entre los hijos creados, porque todos somos una creación de Dios. Todos somos creación de Dios. ¿Qué quiere decir crear? Crear significa dar realidad a una cosa desde la nada, a partir de la nada. O sea, nosotros tenemos muchas cosas que creamos. Tenemos emprendimientos, tenemos ideas, tenemos cosas nuevas que queremos emplear en nuestra vida que aparecen de la nada y por medio de lo que empezamos a soñar y proyectar, en un momento se hacen realidad. Así como Adán fue formado de la nada, nosotros también fuimos formados de la nada y todos somos creación de Dios. Pero engendrado, porque la palabra ahí dice que engendró Adán a Set, la palabra engendrar significa dar vida a una cosa. Engendrar es producir un efecto. Engendrar es dar un resultado, generar algo, provocar algo. Por eso hay una diferencia entre ser creación de Dios y ser engendrados por Dios. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un hijo
creado, o vamos a decir no engendrado, desde ahora vamos a decir un hijo no engendrado con un hijo engendrado, la diferencia es que el hijo no engendrado no se deja enseñar. Esa es la gran diferencia. El hijo no engendrado no se deja enseñar. Vos te preguntarás por qué yo llegué a esa conclusión. Porque Dios tuvo un diálogo con Caín, pero no sirvió absolutamente de nada. Si vos te fijás en el capítulo 4, antes de que Caín mate a su hermano, Dios tiene una relación, una charla, un diálogo. Y le dice, Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si haces el bien, vas a ser elogiado. Pero si haces el mal, el pecado siempre va a estar a la puerta. ¿Y sabes qué? A Caín no le interesó, no le escuchó, inclusive no soportó que Dios vea con mejores ojos a Abel, y no buscó ni siquiera la forma de ir a tratar de agradar a Dios, sino que dice la Biblia que reaccionó mal. Reaccionó con celos, reaccionó con envidia, reaccionó con indiferencia. Y la Biblia dice que Caín se ensañó con Abel. Se ensañó, se enfureció, se irritó, no midió las consecuencias y lo mató. Ahora, Dios estaba en todos lados y él sabía lo que había sucedido. Y le hace una pregunta. ¿Dónde está tu hermano, Caín? Y le da la posibilidad, creo yo, que con esa pregunta, porque Dios lo sabe todo, le da esa posibilidad de que él se arrepienta, de que pueda entender que reconozca su error, de que pueda arrepentirse y hasta ahí Dios le hubiera extendido su arrepentimiento. Sin embargo, Caín contestó hasta de una forma irreverente. Habiendo matado a su hermano, le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, no mostró ni pena ni mostró dolor. Por eso salgo a la conclusión de que el hijo no engendrado no se deja enseñar, no se deja disciplinar. ¿Sabes qué? Te voy a contar una experiencia. Una vez, trabajando en la obra, había que llenar un volquete y la verdad que yo tengo varios volquetes encima de mis hombros y sé la forma más práctica y más sencilla y que menos te va a cansar para llenar un volquete. Lo he hecho por muchos años. Llamé a un muchachito para que me haga ese trabajo. Le expliqué que si ponía la pala en contra de la pila de cascote se iba a cansar y no iba a lograr nada. Que lo haga de costado. Le dije, ¿me entendiste? Me dijo que sí. Me fui, pasaron 5 minutos. Volví de vuelta y este muchachito estaba de vuelta con la pala contra la pila de cascotes. Y yo le dije, pero no estás haciendo lo que yo te dije. Y él me dijo, no, no lo estoy haciendo. Y le digo, ¿y por qué no lo estás haciendo? Y me levantó los hombros como diciendo, porque no me interesa. Saben que lamentablemente ese muchachito no duró mucho conmigo. No porque me haya faltado respeto, simplemente porque no tenía intención de ser enseñado. Por eso la persona que no se deja enseñar pasa de ser un hijo, porque los hijos cuando se dejan enseñar pasan de ser hijos a hacer otra cosa, que ahora lo vamos a buscar en Hebreos capítulo 12, versículo 8. Hebreos capítulo 12, versículo 8 dice, el hijo que se aleja del consejo y la disciplina pasa a ser de hijo a bastardo. El hijo que se aleja del consejo y la disciplina pasa de ser de hijo a bastardo. Suena duro la palabra bastardo, pero en la Biblia se encuentra esta palabra. Y la palabra bastardo hace referencia a algo que se alejó de su origen, algo que es falso. Pero ahora volviendo a Caín, deducimos que el hijo no engendrado no va a ser tenido en cuenta. Por eso Caín no aparece en ninguna lista de la genealogía de Adán, ni de los descendientes. Ahora, cuando pasamos de hijos a bastardos, es cuando desobedecemos. Cuando no tenemos en cuenta la corrección del Padre. Cuando no tenemos en cuenta el consejo del Padre. No da lo mismo hacer lo que pienso yo o lo que me dice mi Padre. Y cuando hablo de mi Padre, puede ser mi Padre natural, pero también hablo de mi Padre espiritual. Aún cumpliendo Caín con las obligaciones religiosas, y quiero que se entienda bien, aún cumpliendo Caín con sus obligaciones religiosas, muchas veces nos guiamos por nuestras emociones. ¿Por qué digo esto? Porque Caín fue y dio su ofrenda. Religiosamente él llevaba su ofrenda a Dios. Cumplió con Dios. Cumplió con Dios. Eso es lo que muchos de nosotros queremos hacer con el Evangelio y con Dios. Queremos cumplir. Él hablaba con Dios. Caín tuvo una relación, pero su corazón estaba muy lejos de su padre. Y la palabra bastardo aparece 2 veces en la Biblia, solamente 2 veces. Una, la que recién hablamos en Hebreos capítulo 12, versículo 8,
Y la segunda me gustaría que lo vayas a escuchar o a leer, escuchar por mi boca o leer propiamente con tus ojos, Deuteronomio capítulo 23, versículo 1 y 2. Estos versículos dicen así, está en el Antiguo Testamento, en los primeros libros en el Pentateuco, dice: no entrará en la congregación el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Vas a decir, ¿qué tiene que ver con esto? Pero escucha bien. No entrará a la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. ¿Qué quería decir? Que no podía entrar a la congregación de Jehová. Y esto es simbólico para nuestros tiempos, porque el Antiguo Testamento nos sirve para aprender, aunque han pasado muchas cosas y se han cambiado, ¿no? Quiere decir que no va a poder entrar al reino de Dios o a la congregación de Jehová aquel que no pueda engendrar. Por eso digo que es simbólico. Aquellos que no podemos engendrar, y no estoy hablando de una forma física, sino en una forma espiritual, no vamos a poder entrar a la congregación de Jehová. Pero el versículo 2, ahí entra la palabra bastardo, y dice: tampoco entrará el bastardo. El que no pueda engendrar, y el que no se deje engendrar, el que no pueda engendrar y el que no se deja engendrar, va a ser echado fuera de la congregación y no se va a tener en cuenta. Eso es lo que dice Deuteronomio. O sea que es muy importante el engendrar. Es muy importante engendrar o no engendrar. En Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, me llevé otra sorpresa, porque hay un versículo que nosotros lo tenemos incorporado a nuestra mente que dice que la mujer se salvará teniendo hijos. Y sabes que no es así. Por lo menos en la versión Reina Valera dice: pero la mujer se salvará engendrando hijos. Engendrando hijos. Primera de Timoteo 2:15. Y cuando hablo de mujeres que puedan engendrar, estoy hablando de hombres que nos podremos salvar si engendramos hijos. Por eso creo que muchas veces estamos confundidos o equivocados cuando creemos que nos vamos a salvar leyendo mucho la Biblia, yendo a congresos, asistiendo a unas reuniones importantes para aprender solamente más y más de la Biblia. Pero no es así. Sin embargo, nosotros entendemos de que lo más importante es lo que dejó Jesús. Si tenés que buscar algo que Jesús dejó, no dijo vayan a la iglesia, ni siquiera vayan a congregarse a los congresos, sino que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Engendren su vida, su estilo de vida en otros. Engendren su imagen, engendren su semejanza a los demás. Vayan y hagan discípulos. Y quiero aclarar que hacer discípulos es lo mismo que sembrar. Siempre lo hacemos. Siempre sembramos, para bien o para mal. Nuestra semilla puede ser buena o puede ser mala. Sin embargo, siempre lo que vamos a sembrar, eso es lo que vamos a cosechar. Y de la misma forma es con respecto a los discípulos. Nosotros con nuestras actitudes hacia los demás, nuestro proceder, con nuestro comportamiento, si contesto bien, si contesto mal, si somos obedientes o si somos desobedientes, si somos transgresores. Y me quiero detener un poquito con esta palabra transgresor, porque hoy la palabra transgresión está de moda. Son aquellos que van más allá de las normas, aquellos que continuamente sobrepasan los límites. Así que tenemos que entender que en todo momento estamos haciendo discípulos, desde nuestros hijos, nuestros vecinos, aquellos que van a la iglesia. Nosotros siempre estamos sembrando y haciendo discípulos, para bien y para mal. Si hacemos discípulos para bien, los podemos llamar hijos. Pero si hacemos discípulos para mal, podríamos llegar a llamarlos bastardos. Ahora, en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: pero a todos los que le recibieron, y creen en su nombre, le dio potestad, le dio facultad de ser hechos hijos de Dios. A todos aquellos que creemos y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, no son engendrados ni de voluntad de carne, ni son engendrados de voluntad de hombre, sino que son engendrados de Dios. Y volvemos un poquito al video anterior, que es un alma viviente, que es un espíritu vivificante. ¿De qué somos nosotros alimentados y qué es lo que alimentamos en nosotros?
Así que esto quiere decir que no somos manejados por su carne ni por su voluntad, aquellos que somos hechos hijos de Dios. No somos ni manejados por nuestra carne ni nuestra voluntad humana. Así que necesitamos ser engendrados a imagen y semejanza de Dios. Por eso Caín no estuvo en los planes de Dios, porque en ningún momento se dejó enseñar y no fue ni siquiera engendrado a imagen y semejanza de Adán. Por eso corremos el riesgo de que nos suceda lo mismo que a Caín. ¿Saben qué le pasó a Caín? Cuando mató a su hermano, cuando Dios lo exhortó en Génesis capítulo 12, le dice: cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que vas a trabajar, te vas a romper el lomo. Lo que vos invertís no va a dar lo que vos pensabas que va a dar. Y vas a pensar por qué. Y tiene un fundamento espiritual. Porque no estamos siendo engendrados a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que es una palabra muy buena, es una palabra profunda que tenemos que discernir y entender. Porque la palabra dice, ahí en el mismo versículo, le dice a Caín: serás errante en la tierra. Serás errante en la tierra. Esto significa que vamos de un lugar a otro. A veces no lo hacemos físicamente, pero sí lo hacemos emocionalmente, lo hacemos espiritualmente. ¿Sabés quiénes estuvieron errantes durante 40 años sin ir a ningún lugar? El pueblo de Israel. Porque había desobedecido a Dios y porque había hecho lo que a ellos les parecía bien. La diferencia entre hijos o bastardos está en recibir la corrección, aceptarla y cambiar. La diferencia entre hijos y bastardos está en recibir la corrección, aceptarla y cambiar. Así que te dejo este mensaje. Creo que es un buen alimento el que estamos viendo hoy. Así que si no nos estamos engendrando en otros y no nos dejamos engendrar, creo que tenemos un gran problema para resolver. Porque Dios viene a buscar a personas, viene a buscar a su iglesia que haya producido algo en el reino de Dios. ¿Y sabes cómo? Tenemos que empezar a sembrar en lo espiritual. Porque de lo espiritual vamos a cosechar vida. Pero dice la Biblia que de lo material y de la carne vamos a cosechar muerte. Así que este tipo de mensajes a mí me alimenta mucho. No sé qué pasará contigo, pero quien quiera que seas, pedirle a Dios discernimiento para que lo puedas entender y escuchar varias veces hasta que Dios te dé la revelación adecuada. Dios te ama, yo también, nuestra familia estamos orando todos por vos, así que espero que este video te haya servido y que sea una bendición para vos y para todos los tuyos. En el bendito nombre de Jesús yo te bendigo.